Dios les bendiga, amados. Dios les guarde en esta preciosa noche que ha hecho el Señor para regocijarnos y entrar en su presencia, a escuchar, a discutir y aprender de su hermosa palabra. Les saluda su hermana Gigi desde aquí, desde Baltimore, Maryland. Aleluya. He querido conectarme, ¿verdad?, esta noche a compartir con ustedes una enseñanza que me gusta mucho, ¿verdad? De un libro, yo diría bastante conocido. Creo que todo cristiano conoce la historia de Jonás. Y probablemente cuando le pregunte acerca sobre este libro, pues la mayoría le cuenta que se sabe, que se puede aprender de este libro. Y es como decía el post que hice, ¿verdad? El precio de la desobediencia, porque si usted conoce el libro sabe, ¿verdad?, que Jonás fue desobediente al mandato de Dios y tuvo una consecuencia. Pero además de esa consecuencia, ¿verdad?, que conocemos, este libro encierra muchísimas enseñanzas, ¿verdad? Mientras estuve leyendo nuevamente para refrescar, tenía algunos puntos, añadí más, y si se sigue leyendo, ¿verdad?, muchísimo más, como todo libro de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo hermoso de la palabra de Dios, que no solamente se encierra en una sola enseñanza, ¿verdad?, en algo que es lo que aprendimos cuando escuchamos por primera vez el libro y ahí queda, ¿no? Lo hermoso de la palabra de Dios es que siempre tiene una revelación nueva, una revelación fresca, ¿verdad? Y yo leo este libro y he recibido, ¿verdad?, esta revelación, pero probablemente usted lo lee y recibe otra. Entonces, por eso es que debemos compartir, ¿verdad?, la palabra y las enseñanzas que nos da el Señor, porque definitivamente yo no recibo lo mismo que recibe usted, yo no recibo la misma enseñanza que recibe usted, ¿verdad? Y gracias a Dios por estos medios, por estas plataformas que tenemos, que podemos compartir la enseñanza, podemos predicar la palabra de Dios, podemos llevar el evangelio. Y pues no limitarnos solamente, ¿verdad?, cuando vamos a los días de servicio, el templo, o cuando se hace algún evento de evangelismo, o algún otro tipo de evento, o simplemente cuando usted sale a la calle, ¿verdad? Y si tiene la oportunidad de poder hablarle a alguien de Cristo, pues, ¿verdad?, se toma esa oportunidad. Pero nuevamente, gracias a Dios por estos medios que en cualquier momento podemos compartir la palabra del Señor, ¿verdad? Ayer por lo menos fue un día que yo estuve viendo varios videos, varias enseñanzas durante el día, y créame que fue muy edificante. Claro está que siempre tenemos que estar al pendiente y también tenemos que tener cuidado, porque así como se levantan los siervos y siervas de Dios a utilizar este lente y a llevar su palabra, pues sabemos también que se levantan otras cosas, ¿verdad? Y se ve de todo, pero nuevamente, gloria a Dios por aquellos que están siendo obedientes a la palabra y al mandato del Señor, y están utilizando también estos medios para llevar su palabra, ¿verdad? Mientras se van conectando, yo quiero presentar esta palabra, este espacio que vamos a tener, para que no esté yo, para que no esté Gigi, porque probablemente yo quiero llevar una cosa, pero aquí quien habla y decide es el Señor, es el Espíritu Santo, es el que obra, amén. Así que le invito en esta hora que usted se una a orar. Si tiene, ¿verdad?, la oportunidad de poder cerrar sus ojos y ponerse en comunión, pues le invito. Si no, pues manténgase alerta, como dice mi papá cuando predica, si está manejando algo, por favor. Así que acompáñenme a orar, ¿verdad?, para no extendernos y utilizar el tiempo. Amantísimo Padre Celestial, Señor, Padre eterno, Padre de la gloria, Señor, estamos aquí una vez más, Señor, reunidos frente a este lente, Señor, utilizando esta plataforma, Padre. Oh Señor amado, primeramente yo quiero darte las gracias por un nuevo día más de vida. Señor, gracias por tu misericordia,
nueva que se extendió esta mañana, Señor, y pudo hacer que nos levantáramos de la cama, Señor, Padre. Gracias por tu Espíritu Santo que ha estado con nosotros todo el día, Señor. Cada paso, cada momento que hemos dado, Señor. Padre, te presento, Señor, este espacio, te presento esta palabra que primeramente, Señor, me ha ministrado grandemente a mí, Señor Padre. Y así como ha ministrado, Señor, así he querido compartir con tu pueblo, Señor amado Padre. Gracias por tu palabra que no retorna tras vacía, Señor, que siempre tiene una nueva enseñanza, Señor, para darnos, Padre. Gracias por este libro hermoso, Señor Padre. Sé que tal vez para muchos sería un poco difícil, un poco raro llamarle un libro hermoso, Señor, porque sabemos que habla de alguien, Señor, que fue desobediente, Padre, pero es que eso es lo que sucede cuando nos ponemos a meditar y cuando nos sumergimos en tu palabra, Señor, Padre amado. Gracias por este hermoso libro, gracias por toda la enseñanza, Señor, que tiene en él, Señor, Padre, la enseñanza que tienes para esta hora, Padre, y aquella que tendrás para otras ocasiones, Señor, porque nuevamente tu palabra no retorna tras vacía, Señor, y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos, Padre. Te presento en esta hora, Señor, cada una de las vidas que se estarán conectando, Señor, ya sea ahora en vivo, ya sea diferido, Señor, Padre amado, te presento sus corazones, Padre, que estén dispuestos, Señor. Oh, mi Dios amado, Señor, que estén ahí latentes, Señor, para recibir tu enseñanza, Señor, no la mía, Padre, sino la tuya, Padre, porque eres tú, Señor amado, quien quiere hablarle a su pueblo en esta hora, Señor, Padre amado, Padre. Señor, en esta hora te pido, Señor, que me quites a mí, Señor, que sea tu presencia, que sea tu Hijo y que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrando en esta hora, Señor, Padre, porque a fin de cuentas, Señor, yo solo soy una sierva inútil, Señor, en tus manos, Padre, y quien hace la obra eres tú, Señor amado. Padre, gracias, gracias, gracias. Simplemente gracias, Señor. En tus manos estamos, Señor Padre. Que todo oído se abra, Señor Padre, en esta hora, Señor. Toda distracción, Padre, todo espíritu contrario que quiere impedir, Señor, que esta palabra sea dada, Señor Padre. Que esta palabra sea escuchada y que sea aplicada, Señor. Queda cancelado en el nombre poderoso de Jesús, Señor amado, porque tú has hecho cita divina con tu pueblo en esta hora, Señor, para darle esta enseñanza, Señor. Esto no ha sido, Padre, simplemente porque yo he querido arreglarme, Señor, porque yo he querido, Señor, que me vean, que me escuchen, Padre. Señor, esto ha sido porque tú lo trazaste, Señor, así. Cita divina, Señor amado, con tu pueblo, Señor, con tu remanente, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga a los que están conectados. Pastor Wilson. Aleluya, Pastor Serafín. Santo eres, Señor. Aleluya. Bueno, pues como bien compartí, ¿verdad? En la publicación, siendo una pregunta, ¿qué lecciones nos da el libro de Jonás, además del precio de la desobediencia? Como decía al principio, yo diría, ¿verdad?, que el libro de Jonás se caracteriza mayormente por eso, porque narra la historia de, amén, Pastor Serafín, lo recibo, narra la historia de alguien que recibió una orden de Dios, y no cualquier orden de Dios, y que desobedeció, quiso hacer lo contrario, y pues le costó, pagó un precio. Nosotros sabemos que el Señor le dio una palabra a Jonás para que fuese a predicar a un lugar llamado Nínive. Sin embargo, él no quiso ir a Nínive y él fue y se montó en un barco para otro lado, para Tarsis, para una dirección completamente opuesta. Y allá que pasó, pues sabemos que se desató una tormenta. Vamos a leer esto y a discutirlo, pero parafraseando, por si hay alguien que no conozca del todo la historia. Y cuando Jonás es confrontado, y como parte de la desobediencia que hizo, pues terminó siendo tragado por un pez. Hay diferencia, no es la palabra, pero porque mucha gente dice ballena, hay otros que dicen que no, porque la palabra dice que es un pez. Por lo menos la versión que tengo aquí, la Reina Valera, dice que es un pez. No me dio con ponerme a verificar las demás versiones, a ver qué dicen,
Pero si usted viene a ver, o sea, qué pez es tan grande como para poder haberse podido tragar a una persona completa y que estuviera 3 días y 3 noches ahí, pues yo creo que la ballena va ganando. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Vamos a hablar, como les dije, las lecciones de Jonás, además de lo que es el precio de la desobediencia, porque nuevamente Jonás fue desobediente, punto. Entonces, hay un corito de niño que dice algo así, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y por eso vino un pez grande y se lo tragó. Algo así, ¿no? No me la sé, no sé ni de qué tiempo eran, pero algo así, usted sabe. Esto pues, parafraseando. Y vamos rapidito, ¿verdad? ¿Cuál es la primera lección que Jonás nos da? Bendiciones, Pastor José. La lección número 1 que nos da Jonás es no causar la tormenta. Aleluya. No causar la tormenta. Y para esto vamos a discutir prácticamente todo el libro porque es corto, son solamente 4 capítulos. El capítulo 1, el versículo 4 dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Santo. Los primeros versículos, ¿verdad? Dicen, miren, el 2, cuando Jehová le dio la palabra: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Si ha subido la maldad delante de mí, quiere decir que la gente de Nínive eran tremendos. Y voy a hacer un pequeño paréntesis porque nosotros somos expertos, ¿verdad?, en criticar a Jonás, ¿verdad? No, porque fue desobediente, y, ¿verdad? Incluso mi Biblia tiene al último del libro tiene un pequeño artículo que dice el profeta rebelde Jonás. Entonces, aleluya, se me fue. Dice, por razones que la palabra de Dios no menciona, Jonás no quería ver cómo Dios perdonaba esa ciudad. Ahora, les quiero discutir algo rapidito. Y quiero aclarar que yo no estoy leyendo esto de la Biblia. Esto yo lo estoy sacando de un diccionario bíblico que se llama Jonás. Mírenlo aquí. Las letras están al revés, pero esto no es una Biblia. Esto es un diccionario bíblico, ¿ok? Este diccionario habla de Jonás. Entonces, entre el gran, ¿verdad?, lo que tiene de ellos, de Jonás, dice aquí, Asiria, Asiria era la mayor potencia de Medio Oriente en tiempos de Jonás, y Nínive era su ciudad principal. Escucha bien, hermano, porque a veces necesitamos entender, ¿verdad?, las razones de las personas. Nínive era su ciudad principal. Desde el siglo XIV, no, eso no es 14, perdónenme, no verifique los números romanos. Pero dice, los asirios habían enviado violentas expediciones militares hacia el oeste, rumbo a Siria y Palestina. Sin embargo, en la época en que Jonás profetizaba, Asiria se había debilitado y esto hizo posible la expansión de Jeroboam II de Samaria y la de Usías de Judá. Jonás y todo Israel se habrían alegrado si Asiria se hubiera seguido desintegrando. Sin embargo, Asiria recuperó su poder, conquistó nuevamente Siria y Palestina, y en el año 722 a.C. destruyó Samaria y deportó a sus habitantes. Escuche, Dios te bendiga, Titi. A Jonás le molestó que Dios le ordenara ir a Nínive a predicar arrepentimiento. Los asirios adoraban al despiadado dios Asur y a una multitud de dioses y diosas. La brutalidad y crueldad de Asiria eran legendarias. No voy a leer lo que hacían porque es bastante fuerte y pesado. Pero usted imagínese. No escarmentaban, no les importaba si eran hombres, mujeres, niños,
brutalidades y barbaridades hacia esta gente. Entonces, dice aquí, Jonás decidió que era mejor abandonar el ministerio profético que predicar a tales personas. Aleluya. Nuevamente, no lo estoy leyendo la palabra, lo estoy leyendo de un diccionario bíblico. ¿Por qué leo esto? Porque como dije, a veces es necesario, es importante nosotros conocer los motivos de las personas, ¿verdad? Que los llevan a cometer tales acciones. Mucha gente dice, ¿cómo es posible que Jonás, Dios le da, siendo profeta, Dios le da una orden de que vaya a predicar arrepentimiento a una ciudad y él simplemente dice la palabra que se levanta y se va para otro lado? Entonces, luego de escuchar eso, nosotros podemos entender por qué Jonás tomó la decisión de irse para otro lado. Y tal vez hasta podríamos ponernos en nuestros zapatos. Porque ahora mismo si el Señor nos habla a nosotros, los que estamos en línea, que vayamos a predicarle a una nación que le ha hecho daño a Puerto Rico, los que estamos aquí, México, el pastor Serafín está conectado en línea. Y si hay alguien más de otra nación, ¿verdad? Que yo no conozca, pero o sea, usted imagínese, el Señor te da palabra, ve a predicarle a tal pueblo, salvación. Y claro, nosotros como siervos de Dios, nuestra prioridad debe ser predicar salvación para los demás, ¿verdad? Porque la salvación es exclusiva, es individual, pero no es exclusiva. Claro que yo quiero que todos se salven, que conozcan al Cristo que yo he conocido y que reciban vida eterna. Pero cuando se trata de gente que realmente a ti te ha lastimado, pues, y yo sé que aquí nadie podría librarse. En algún momento Dios nos ha dado una encomienda y dependiendo de la gente que sea, pues probablemente hemos como que protestado. Entonces, escuchando eso, yo diría, pues vamos a darle una oportunidad, un poquito, ¿verdad? A Jonás, tampoco tirarle la piedra por ser desobediente. O sea, es entendible que él haya tomado esta actitud en un principio. Ahora, aquí yo diría que entra lo que es, como siempre digo, la sanidad. Porque entendemos que hay gente que le hace daño a nuestras naciones. Mi país, mi nación, Puerto Rico, está pasando situaciones y claro que me duele. Y claro que le tengo coraje a las personas que están siendo partícipes, que están causando en eso, pero entonces yo no me puedo quedar con eso y no puedo permitir que eso influya en mis decisiones y en mis acciones. Claro, la gobernadora no está haciendo el mejor trabajo, pero mi deber como cristiana es orar por ella, porque si usted no lo sabe, la palabra dice que hay que orar por los gobernantes, ¿verdad? El caballero que está frente a esta nación de Estados Unidos, y no voy a entrar en detalles, pues, pero nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a orar por ellos, por los gobernantes de las naciones. Y si tenemos la oportunidad de ir a predicarles, no podemos permitir que las emociones nos dominen. Entonces, ¿sabe por qué? Porque nuestras consecuencias no siempre nos llegan solamente a nosotros, afectan a los demás. Y el libro de Jonás es un claro ejemplo. Como les mencioné, la primera lección que podemos ver en este libro, además del precio de la desobediencia, es no causar la tormenta. Nuevamente, dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense cómo estaba ese mar. Bueno, la tormenta la mandó Dios. Y Dios es todopoderoso. Y si Dios pudo hacer que se abriera un mar completo para que un pueblo pasara en seco, no un río, no un lago, un mar que tiene montones de profundidades, lo abrió completamente para que pasara un gran pueblo. Imagínese el tamaño y la furia de esa tormenta, que dice que se pensaba que la nave se iba a partir en dos. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos.
Jonás causó esa tormenta. Sí, Dios con su poder, ¿verdad?, la envió. Pero la tormenta no fue porque Dios dijo, voy a enviar una tormenta para esa... Ni siquiera porque ahí dice que ellos clamaban, cada uno clamaba a su Dios. Dios no envió la tormenta porque los tripulantes de ahí no le creían, no le servían y le servían a otros dioses paganos. Dios envió la tormenta porque ahí estaba Jonás y él no debía estar ahí. Él había recibido una orden de ir a Nínive, no a Tarsis. Sin embargo, cuando Jonás intentó ir de la presencia de Dios, dice aquí, y halló una nave que partía para Tarsis. Mire qué conveniente. Convenientemente salió y encontró una nave para Tarsis. Y esto me recordaba una serie que yo vi hace mucho tiempo, en la que en la última temporada se descubrió que el personaje más inocente y más que usted nunca se imaginaría resultó que era el mayor villano. Y cuando eso sale a la luz y el protagonista lo está confrontando, él se echa a reír. Entonces ahí comienza a entender las señales que habían de que este hombre no era lo que aparentaba. Entonces le dice, cuando fulano se escapó de la cárcel, convenientemente tu barco estaba allí en el muelle y él se lo robó. Convenientemente esta nave estaba allí y Jonás se montó. Entonces, Jonás no solamente causa la tormenta de desobedecer a Dios. Lección número 2 que nos da Jonás: no acomodarse en la tormenta. Aleluya. Continúa el versículo 5 diciendo, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Mire qué tremendo. Él desobedece a Dios, se va para otro lado, ahí se monta, y no solamente se monta, él baja al interior de la nave. Yo no sé si lo habrán invitado, si él habrá pedido autorización o qué, pero él estaba en el interior, no estaba ni siquiera afuera, estaba en el interior de la nave durmiendo. Y esa tempestad, que dice la palabra que casi rompe la nave, casi la parte, estaba a punto de matar a esa gente que no tenía nada que ver. Dice que cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave. Yo una vez estaba predicando, ¿verdad?, de Jonás, y yo dije, ¿usted se imagina que después de todo a Jonás le hubiese llegado una factura? Mira, aquí hay una factura de los muebles y las pertenencias que perdimos por echar al mar intentando salvarnos de la tormenta que tú causaste. Imagínense. Entonces Jonás no solamente causa la tormenta por su desobediencia, sino que encima de eso se acomoda, como si él fuera Jesús. Usted sabe, ¿verdad?, que Jesús relata la palabra que estaban en medio de una tormenta y él dormía. Pero él dormía porque él no tenía nada que temer, y cuando Jesús está en tu barca, tú no tienes nada que temer. Y Jesús tiene la potestad de ordenarle al mar y a los vientos que se calmen, como lo hizo en esa vez. Pero no era Jesús, estamos hablando de Jonás. Escuche. Causa la tormenta y se acomoda en ella, mientras otras personas están a punto de morir, mientras otras personas están clamando por su vida, que no tienen nada que ver. Es consecuencia de los actos que hacemos a veces. No pensamos en cómo afectan la vida de los demás. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora, así como estoy hablando, ¿verdad?, de las consecuencias negativas que tuvo esta acción de Jonás de desobedecer y dirigirse a otro lado, también hay consecuencias positivas, porque fíjense que el patrón, que me imagino que era uno de los que había estado clamando a su Dios en el versículo anterior, le dice, levántate y clama a tu Dios. Y Dios con D mayúsculo, o sea, le está hablando de Jehová de los ejércitos. Este hombre reconoció que Jonás era un siervo de Dios. Probablemente Jonás hizo lo posible
por esconderse. Pero ellos lo conocieron. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un don, cuando tú tienes un llamado de parte de Jehová, del Dios Todopoderoso, por más que intentes esconderte, no vas a poder. ¿Cuántas veces usted está escuchando que un profeta le da una palabra a alguien y le dice, así te escondas debajo de las piedras, ahí te voy a encontrar? ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso o algo parecido? ¿Cuántas veces le ha pasado a usted? No, yo no quiero hablar, yo no quiero esto, yo no lo quiero otro. Y buscamos la manera de zafarnos, de salirnos. Mire, aleluya. Pero es que cuando está ese manto que el Señor ha depositado en nosotros, ese manto, ese don, ese llamado. Mire esto, Pastor Serafín, que yo sé que usted tiene también, ¿verdad? Pastor José Maya también tiene el suyo. Y el Pastor Wilson, cuando el Señor pone ese manto, ese depósito sobre ti, aunque intentes esconderte debajo del mismo manto, ahí Jehová te va a encontrar. Jehová sabe todo tiempo dónde tú estás. Y mire lo brutal de esto, no solamente Jehová te va a encontrar, la gente te va a encontrar, te va a distinguir y te va a conocer. A veces nosotros no tenemos que decir absolutamente nada y un completo desconocido o desconocida sabe que somos siervos de Dios, no cristianos. Porque como decía el Pastor Wilson, cristianos porque creen en Cristo. Cuando usted es siervo de Dios, cuando es cristiano, doctrina, usted no tiene que hacer nada, no tiene que decir nada. Y se sabe. Se sabe. Jonás, a saber cómo estaba vestido, cómo estaba actuando, probablemente se montó en esa barca y no habló con nadie. Pero el patrón de la nave, casi nadie, el patrón de la nave lo distinguió. Y le dice, levántate y clama a tu Dios con D mayúscula. Y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Quizás Él tendrá compasión porque ya ellos le estaban clamando a sus dioses. Y sus dioses obviamente no le habían respondido. Porque eran los mismos dioses de allá, del monte donde estaba Elías. Cuando estaban aquellos, aleluya, aquellos profetas de Baal clamando, Baal, ayúdanos, Baal, escúchanos. Y Elías, ¿qué decía? Sigan clamando, tal vez ellos están dormidos y no los escuchan. Y si estuvieran vivos, todavía estuvieran esperando que los escucharan, porque los dioses no escuchan. El único que escucha es Jehová de los ejércitos, el Dios de dioses. Entonces, este hombre vio, nosotros estamos clamando, no está pasando nada, este tiene algo, este es lo más seguro, ¿sabe? Y va y lo levanta. Dice, levántate, dormilón. Clama a tu Dios que quizás Él tiene compasión de nosotros, porque los de nosotros evidentemente no nos quieren ayudar. Aquí vamos a morir esperando por ellos. Y entonces dice, dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que secamos por causa de quién nos ha venido este mal. Estos hombres le servían a otros dioses, pero algo de conocimiento tenían. Ellos sabían, no. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran marineros, eran gente de mar. Entonces, cuando tú eres gente de mar, tú vas a saber, tú tienes que conocer el clima, tú tienes que conocer el cielo, tú tienes que conocer el mar para saber. Si este patrón hubiese sabido que venía una tormenta, la nave no sale para Tarsis ni para ningún lado. Al igual que los cruceros, al igual que los aviones. Si hay mal tiempo, ¿qué hacen? Detengan por un momento, a ver. Si mejora, salimos, si no, se cancela el vuelo, se cancela el viaje. Se cancelan eventos. Mira, aquí en Estados Unidos, muchos eventos te dan dos fechas. La fecha original y otra fecha, depende si es en invierno, que pueda caer nieve, o si es un día que haya lluvia, pues entonces te dan, mira, tal fecha y abajo hay una fecha alterna, por si se tiene que cancelar. O sea, nuevamente, estos hombres conocían el mar, conocían los cielos, conocían el ambiente, entonces ellos sabían por qué se pusieron a clamar a los dioses. Si hubiese sido una tormenta normal, pues ellos sigan ahí tranquilos haciendo lo suyo.
Y dependiendo, pues regresaban al puerto, o puede ser que pudieran llegar al destino tomando unas precauciones. Pero si clamaron a los dioses, quiere decir que ellos reconocieron, esta tormenta no es normal. Esta tormenta no es normal, ni este tripulante tampoco es normal. Y allá van. Primero el patrón lo manda a levantarse, después ellos echan suerte y dice, la suerte cayó sobre Jonás. Obviamente. Y dice el versículo 8, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y aquí viene la lección número 3, honestidad al momento de ser confrontado. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. El colmo hubiese sido que al ser descubierto, Jonás inventara una excusa o buscara la manera de zafarse de la situación. Come on. Como dice mi hijo, bro, saben que eres tú. Ellos son hombres, son gente de mar. Son conocedores, ellos saben que el mar está así, el cielo está así, por alguna razón. No es normal, no es natural. Y seguramente Jonás se veía súper diferente a ellos. Por eso fue que el patrón de la nave los reconoció, hermano. Es que estoy tratando de salir de ese versículo, pero no puedo. Si tiene la palabra, mire el versículo 6. El patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Quiere decir que a Jonás se le notaba lo que cargaba, lo que era, quién era. Aleluya. Entonces el colmo, que al ser confrontado, sabiendo que esta gente sabía que lo que estaba pasando no era natural, no era normal, que algo tenía él, porque probablemente hasta se veía era diferente a ellos, que se escondía, que siguiera escondiéndose, que siguiera buscando la manera de zafarse. Hubiera sido el colmo, pero gracias a Dios, Jonás ahí fue entendiendo la consecuencia a lo que había llegado el que haya decidido desobedecer a Dios. Y les dijo, soy hebreo y temo a Jehová. Menos mal que temía a Jehová, aún así lo desobedeció, pero Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra, el mar que estaba a punto de matarlo. Escuche, y estos versículos, el 10, a mí siempre me ponen. Dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Oiga, los que estaban clamándole a otros dioses para que les salvara la vida, para que los librara de ese mal, entendieron que de la presencia de Jehová no se huye, entendieron la magnitud del mal que cometió Jonás al desobedecer a Dios. Ellos entendieron primero que Jonás. Y como le dice, ¿por qué has hecho esto? No se apareció un ángel, no se apareció el Espíritu Santo, el mismo Dios, a preguntarle a Jonás, ¿por qué has hecho esto? No se preguntó a sí mismo a Jonás, ¿por qué he hecho esto? No, esos hombres que estaban clamándole a otros dioses. Por eso digo que hubieron también cosas positivas. Estos hombres aquí comenzaron a ver la grandeza de Jehová y que Jehová es el único que tiene el poder y la potestad para calmar cielo y tierra y mar. Que Jehová era el único que los podía salvar en ese momento. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar sigue embraveciendo más y más. Aleluya. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
Nuevamente, lección número 3, honestidad al momento de ser confrontado. Ya no tenía razón, ya no tenía excusa para seguir escondiéndose, no tenía lugar en el barco para esconderse. Se sabía que era él, punto. Y oiga qué curioso, el versículo 3 dice, y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Probablemente ellos tuvieron temor cuando él le dijo eso. ¿Cómo te vamos a tirar aquí al mar? Si el mar está así porque tú desobedeciste a tu Dios con D mayúscula, y si nosotros te tiramos. De hecho, el versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová, no a los dioses. Anteriormente, aleluya, en el versículo 5, cada uno clamaba a su Dios. Pero en el versículo 14, clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Esto no lo dijo Jonás, el profeta de Dios, el siervo de Dios. Esto lo dijeron los hombres impíos que estaban clamándole a otros dioses. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has hecho. Aleluya. Gloria a Dios. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová, no a los dioses que le habían estado clamando. Temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Aleluya. Prácticamente se convirtieron a Jehová, al Dios con D mayúscula. Aleluya. La desobediencia de Jonás tuvo consecuencias. Pero podemos decir que también trajo bendición, porque hizo que estos hombres terminaran clamándole a Jehová. No terminaron clamándole a los dioses, terminaron clamándole a Jehová. Y el versículo 17 dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí hay una nota que habla de Mateo 12:40. Y se lo voy a leer rapidito. Mateo 12:40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. La palabra de Dios no se equivoca. Y fíjese, 3 días y 3 noches, ¿verdad? El Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches estuvo Jehová en el vientre de ese pez. Acción, lección número 4, clamar a Jehová en arrepentimiento. El capítulo 2 es la oración de Jonás, es el clamor que él hizo mientras estaba dentro del pez. No lo voy a tocar completo porque sería prácticamente otro mensaje. Solamente quiero leer el último versículo y lo vamos a dejar pendiente. El último versículo dice, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Vamos a regresar ahí. Lección número 5 que nos deja Jonás. Obediencia por encima de nuestro yo. Recuerda que le estuve hablando del pueblo de Asiria, la nación de Asiria, que de ahí Nínive era parte de esa nación. Y como les dije, pues eran conocidos por ser personas crueles. Y por eso es que se podría entender que por esta razón era que Jonás no quería ir a predicarle a esa gente. Jonás conocía a Dios y sabía que los iba a perdonar. Entonces, aunque la nota en mi Biblia dice eso, ¿verdad? Y es cierto, la palabra no especifica, no dice, porque Jonás no quería predicarle arrepentimiento a Nínive, pero
tomando en cuenta lo que compartí de este diccionario, nuevamente hago la aclaración, es un diccionario bíblico, no estoy diciendo que la palabra dice eso, porque si se pone a buscar no lo va a encontrar. Fue de aquí, diccionario bíblico Holman, de aquí fue que lo saqué. Sin embargo, obviamente, después de esa experiencia de haber sido salvado de la tormenta, de haber sido salvado del pez, porque el pez se lo hubiese podido tragar, pudo haber muerto ahí. Sin embargo, no fue así. Tuvo ese tiempo, él hizo ese clamor y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces aquí es que entra la quinta lección, obediencia por encima de nuestro yo. Dejándonos llevar por el dato que les compartí, podemos deducir porque era que Jonás no quería llevarle esa palabra a Nínive. Sin embargo, no es lo que nosotros querramos, es lo que diga Dios. Y en ese momento, pues, Jonás entendió. Es que tenía que entender, no le quedaba de otra. Te perdonó porque Jehová pudo haberle quitado la vida por desobediente. Simplemente ahí que cayera muerto, como le pasó a Usa cuando tocó el arca, como le pasó a Nabal cuando supo que David los iba a matar y que su esposa los salvó. Pudo haber caído muerto como Ananías y Zafira. Pudo haber sido herido de muerte. Sin embargo, Dios le dio la oportunidad estando en el barco. Pues ahí se arrepintió, él dijo lo que había hecho, estos hombres lo tiraron. Nuevamente Jehová le da otra oportunidad cuando el pez lo traga, no lo mastica, sino que se lo traga, ahí está 3 días, y después lo vomita en tierra. Porque el pez también pudo haber abierto la boca en el agua, de ahí murió ahogado, o venía otro animal del mar y lo mataba. Ya ahí fueron como 3, 4 oportunidades que le dio Jehová a Jonás. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Escucha esto, y era Nínive ciudad grande en estreno, de 3 días de camino, 3 días más. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Y escuche esto, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Obedecieron más que Jonás, porque Jonás recibió la instrucción y ¿qué hizo? Agarró el barco y se fue por otro lado. La gente de Nínive escuchó y rapidito, no. Proclamaron ayuno. Se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor que ellos. Proclamaron ayuno. Así como hizo la reina Esther antes de tomar aquella decisión de ir a ver, proclamó ayuno. Porque a veces nosotros queremos algo, queremos que se nos dé algo, que suceda algo y queremos las cosas ya. Pero si la palabra está hablando, mira, con estos impíos recibieron el mensaje y ayunaron. Que Esther ayunó antes de ir a ver al rey. Porque ella sabía que si ella se asomaba, la podían matar. Pues antes de eso, ¿qué hizo? Prepararse, ayunó ella, ayunó su doncella y le dijo a Mardoqueo y al pueblo judío, ayunaron conjunto con ella. Jesús ayunaba. Pero si queremos que las cosas pasen, no queremos orar, no queremos ayunar. Y digo queremos porque yo me incluyo a mí también a veces. Un área que estoy preparada, trabajando. Le pido, Señor, ayúdame, Señor, a vencer esta carne que no quiere ayunar, que no se quiere someter, que no quiere esperar. Pero mire, esto aquí es un tremendo bofetón. Los impíos, que Jehová iba a dar palabra, que los iba a destruir si no se arrepentían, se arrepintieron al momento. Y no solo eso, llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, un rey despojándose de su vestido, imagínense eso.
No estamos hablando de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, que era un adorador. No estamos hablando de David. Estamos hablando de un rey impío, que se despojara de sus vestiduras. Eso se tuvo que haber visto bien. Se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. El rey impío. Nuevamente, no estamos hablando de David, no estamos hablando de Salomón, ni ninguno de los reyes que le sirvieron al Señor, que fueron fieles a su palabra. Estamos hablando del rey impío, de la ciudad impía que iba a ser destruida, a la cual Jonás no quería ir a hablar de arrepentimiento. Sin embargo, al momento se levantó de la silla, que eso es otra cosa. La silla, esa es una de las distinciones del rey, el trono. El rey se levantó de su trono, se quitó el vestido, que yo me imagino que tuvo que haber sido una prenda de ropa preciosa, impresionante, ¿sí? Se la quitó. Porque el rey entendió en ese momento que ese trono, que esa silla, que esa vestidura no le servía de nada, porque ya Jehová venía y le estaba advirtiendo un ultimátum, una última oportunidad. Arrepiéntanse o la ciudad será destruida. Y el rey, la cabeza de la ciudad, no se quedó ahí esperando a que resolvieran sus sirvientes, a que resolvieran los demás. Como, no sé si usted, hace poco Netflix sacó una película de allá en París, donde está el río de Tersecna, creo que se llama algo así, se descubre que hay un tiburón. Y cuando le dicen a la alcaldesa, ella, no, aquí va a estar el maratón, encárguense de eso, encárguense de ese pececito, dice la desgraciada. Encárguense de ese pececito. Y ella sigue dándole la buena cara a los medios. Aquí no ha pasado nada. Tremenda irresponsable. En vez de cancelar el evento y advertir lo que está dando la gente, no se metan ahí en lo que resolvemos. No. Ocúpense de ese pececito. Que lo más importante es el maratón. Este rey, ¿no? Se levantó de la silla, se quitó el vestido. Aleluya. Se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Para un rey impío, no seguidor de Jehová, no conocedor de la palabra, eso podía ser humillante. Pero el corazón de ese hombre de alguna manera fue ablandado y recibió la palabra de Jehová. Al contrario de Jonás. Aleluya. Creo que vi. Doctora Zaida, Dios la bendiga. Aleluya. Este rey impío entendió. Y no solamente eso. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios, nuevamente con D mayúscula, fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Aleluya. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Oiga esto, hasta los animales pusieron a ayunar. Y nuevamente, nosotros a veces no queremos hacer ni un ayuno de 3 horas. Hasta los animales pusieron a ayunar. Aleluya. Saludos, mi papi, Dios te bendiga. Es que usted ve lo que puede pasar cuando usted es obediente a Dios por encima de su yo. Jonás todavía, probablemente con las muelas de atrás, como decimos, fue obediente por encima de su yo y fue y proclamó a Nínive la noticia de que tenían que arrepentirse. Y ya usted ve todo lo que pasó. Recibieron el mensaje al instante. El rey se despojó de la ropa, se despojó de la silla, se echó cilicio. Imagínese usted qué poderoso si nosotros viéramos al presidente de esta nación haciendo eso. Usted se imagina lo poderoso y lo que pasaría si ese hombre realmente se levanta, se despoja de las vestiduras,
se pone silicio, se sienta sobre ceniza, que no va a descender la gloria de Dios sobre esta nación y todos los gobernantes. Cuando usted ore por el gobernante de esta nación, de la suya, mire, vaya al libro de Jonás y haga esa declaración, que se levante como hizo ese rey, que se despoje, que se cubre y se sienta donde tenga que sentarse, para que Jehová se manifieste. Esta gente, mira, hasta los otras, es que no me canso de, hasta los animales pusieron a ayunar. Y conviértase cada uno de su mal camino. Esto me recuerda a Crónica, cuando dice, si se humillare mi pueblo, por el cual es invocado mi nombre, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, estaban reconociendo que estaban mal, había rapiña en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Eso lo sabía Jonás y por eso era que no quería predicarle. Pero menos mal que Jonás entendió todas las oportunidades que le dio Dios y a pesar de su yo, fue obediente y fue dio la palabra. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. No lo hizo. Yo tenía 5 lecciones originalmente y de 5 pasaron a 7 cuando estaba leyendo el libro nuevamente. Lección número 6. Dios hace como y por quien quiere. Dios hace como y por quien quiere. Dios pudo haber destruido esta ciudad, así como destruyó Sodoma y Gomorra. Así como destruyó la tierra en un principio con aquel diluvio. Sin aviso. Dios no tiene que darnos cuenta, te voy a avisar. Dios es Dios, punto. Muchas veces no entendemos, muchas veces nos duele, pero Dios es Dios, punto. Dios hace como y por quien quiere. Y Él quiso hacer por la nación de Nínive. Entonces el capítulo 4, que tiene por título el enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto de lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mire qué cosa más tremenda. Un hombre que acaba de ser testigo de cómo toda una nación, empezando desde el rey hasta el más pequeño, hasta los animales, se arrepintieron, ayunaron a Jehová, reconocieron sus caminos, reconocieron la rapiña que había en sus manos, y en vez de alegrarse y darle la gloria a Dios y gozarse con ellos, ahí está protestando, pidiendo hasta que le quiten la vida. Vuelvo y digo, es entendible que Jonás tuviera esos sentimientos encontrados si tenemos en cuenta que es cierto lo que yo leí de que hacía la nación de Nínive con el pueblo que era parte de Jonás. Y claro que está difícil que Jehová te diga que tú vayas a predicarle a una gente así. Claro que, pero como digo, o sea, no es yo, no es lo que yo quiero, no es lo que usted quiere, es lo que Jehová diga. Queremos misericordia para nosotros, queremos misericordia para los nuestros, pero a los impíos, a los que están en el mar más profundo, en el lodo cenagoso más asqueroso, para ellos no. Jonás se atrevió a decirle que le quitara la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad.
¿Qué acontecería en la ciudad? Hombre, tú no acabas de ver que todos se arrepintieron. Allí tuvo que haber descendido la gloria de Dios. Y él se sentó a ver qué ocurría. ¿Qué más va a ocurrir? Aceptaron el mensaje, aceptaron a Jehová. Jehová no los va a destruir. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de corazón. Aleluya. Entonces él se para ya con su enojo pidiendo que le quiten la vida a ver qué va a pasar en la ciudad. Parafraseando, sabemos que Jehová preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. ¿Verdad? Porque Jonás estaba... Pero luego al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte. Otra vez, deseaba la muerte. Diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Pregunta que hago, ¿verdad? Todos los ministros que aquí tengo, pastores, tengo profetas, los ministros que están aquí. ¿Por qué en vez de quedarse allá afuera de la ciudad, dependiendo de la calabaza, que si usted no sabe, le consigo una imagen para que usted vea, permítame un segundito. Mire, porque me dio curiosidad lo que es una calabacera. Mire. ¿Qué tanta sombra te puede dar eso? ¿Por qué no entonces, en vez de quedarte allá arriba, dependiendo de algo así, ¿por qué no bajas a la ciudad que recién se acaba de arrepentir y celebras con ellos? ¿Usted cree que esa gente no lo hubiese recibido a él con amor, con honra como profeta, porque fue obediente y fue y le dio el mensaje de Dios? Y gracias a que él fue obediente y le dio ese mensaje, ellos se arrepintieron y vieron y recibieron la misericordia de Jehová. Yo no creo que lo hubiesen corrido, que le hubieran dicho que se fuera, como le dijeron a Jesús en Gadara. Que lo hubiesen perseguido como le hicieron a Elías. Póngase a pensar. Porque él prefirió quedarse allá viendo qué pasaba en la ciudad. No iba a pasar más nada, hermano. La gloria de Jehová descendió y ahí va a seguir, porque todos se arrepintieron. Todos, desde el rey hasta el más chiquito, hasta los pobres animales pusieron a ayunar. Allí descendió la gloria de Dios, punto. No lo dice la palabra, pero es que no tiene que decirlo para saber. Entonces, ¿por qué no bajas de allá y entras al pueblo que se acaba de salvar por tu obediencia? Porque tú diste el mensaje. Usted, no sé, o sea, yo como digo, cuando uno se mete en la palabra y la vive, yo estaba leyendo esto y decía, Señor, pero ¿por qué él se quedó ahí? ¿Por qué no bajó entonces a la ciudad a seguir dando palabra? ¿Por qué no bajó a la ciudad a celebrar la salvación que vino a ellos? Yo no sé usted, pero si a mí el Señor me da una encomienda así y yo veo que la reciben y que reciban a Jehová, yo no me voy a ir para allá, yo me quedo con ellos. Cuidado si usted y le digo, no, Dios, déjame aquí. Si todos han recibido tu palabra. Usted, imagínese la atmósfera de Nínive antes de que llegara Jonás. La atmósfera, lo que ahí ocurría para que Dios haya dado advertencia, dile que se arrepienten o se van. Los voy a desaparecer del mapa. Entonces, imagínese la atmósfera, el ambiente de Nínive luego de que se arrepintieron y recibieron la palabra de Jehová. Pero este hombre allá se queda envuelto en sus emociones, que bastante fuertes que eran.
Ayer hablábamos de Jonás en el estudio bíblico de la iglesia y decíamos, ¿no?, que Jonás fue bastante carnal, desde el principio hasta el final del libro. Porque al principio se montó en el barco que no era, se fue por otro lado, y al final fue tan carnal que el libro termina con las palabras de Dios. No se sabe qué más él hizo, qué más que él haya dicho. Lleva el mensaje, se arrepienten y en vez de alegrarse, qué tanto resentimiento, qué tanto hasta odio, dolor había en su corazón, que allá se fue a ver qué pasaba con la ciudad. Y se molesta porque la calabacera se muere y el sol le está dando, hombre, pues baja a la ciudad. Y si allí hubiese habido una tsunamita que le hiciera un aposento como Eliseo, aleluya. Piense, allí a lo mejor había una tsunamita que le hacía un aposento. Lo más seguro, allí había una viuda que le iba a dar lo último que tenía, que fuera un puñado de harina y un puñado de aceite, pero se lo daba a él porque reconocía, usted es un profeta de Dios. Usted trajo verdad, palabra de arrepentimiento y salvación a mi nación. Tenga lo que tengo. No es mucho, pero este es el poco aceite que me queda. Pero usted, profeta de Dios, trajo salvación a mi nación y a mi casa. Esto es todo lo que tengo, pero aquí se lo entrego. Pero antes tenía aceite, tenía harina, tenía provisión, tenía el aposento. Honra. Jonás cortó por sus actitudes, por sus emociones, que un pueblo agradecido lo hubiera honrado por haberle llevado la palabra de salvación. Porque vuelvo y les digo, yo no dudo que ese pueblo lo hubiese recibido con brazos abiertos, lo hubiese honrado como profeta, porque estoy buscando una palabra bonita, no una palabra muy, pero o sea, así con su carácter, con su carnalidad, aún así, Jonás era profeta, punto. Yo no dudo que esa gente lo hubiese recibido con amor, con honra. Imagínense, miren, ahí viene el profeta que vino de parte de Dios y nos dio la palabra de salvación. Nos dio la palabra que hizo que nos arrepintiéramos de nuestros caminos, que fuéramos librados de la rapiña que había en nuestras manos. La palabra que hizo que Jehová no nos destruyera. ¡Qué chupa! Ahí viene el profeta que nos trajo la palabra de salvación. Usted se imagina, tal vez hasta como un salmo se hubiese escrito. Ahí viene el profeta. Y ahí quedaba Jonás, probablemente con un aposento, con la tsunamita. Probablemente el rey le ofreció un cargo en el palacio para que lo ayudara, para que lo aconsejara. Y si Jonás hubiese terminado, tal vez como terminó José, todas las posibilidades, pero no, él prefirió irse allá a ver qué pasaba con la ciudad y seguir peleando porque la calabacera se fue y el sol le estaba dando y se desmayaba y no podía respirar y lo tenía mal. Pues nuevamente, hombre, vete a la ciudad que se acaba de salvar por ti, por la palabra que tú llevaste. No va a haber allá lugar de más para que tú descanses, para que se renueven tus fuerzas, para que recibas honra de un pueblo agradecido porque fuiste obediente a la palabra de Dios, porque te fuiste por encima de tu yo. Que no querías hacerlo, pero lo hiciste, y gracias a que lo hiciste, toda una nación se salvó. Jonás merecía honra por haber sido obediente, pero él mismo la cortó.
Dios hace como y por quien quiere. Termina el libro diciendo, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Y ahí termina. No sé si lo ves, si Jonás le contestó. ¿Qué más le iba a contestar? Y la lección número 7. No podemos huir de la presencia de Jehová. No podemos. Salmo 139, versículos 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Jonás es el claro ejemplo que no se puede huir de la presencia de Dios. Porque allá lo encontró. En el barco que no era, allá lo encontró. Adentro del pez, allá estuvo con él. Él mismo lo dijo. Sin embargo, yo no sé, pero yo leyendo este libro, yo siento que Jehová, que Dios quería tratar con Jonás de una manera diferente. Pero él no se dejaba. Como dicen, ¿verdad? No se ayudaba. No sé, ¿sí? Ayúdate que yo te ayudaré. No es bíblico. No lo busques en la Biblia porque no lo vas a encontrar. Siempre he dicho, no es bíblico, pero encierra una gran verdad. Jonás no se ayudaba. Primero quiso hacerlo que primero se fue para el barco que no era, segundo en plena tormenta allí se pone a dormir como si nada. Predica la palabra, no me extraña que él haya hecho, como dije, con las muelas de atrás, protestando. Y yo leía y decía, Señor, ¿cómo es posible que este hombre fue testigo? Ese capítulo 3, o sea, fue testigo de los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. Por eso es que lo leo nuevamente, es que está poderoso, se levantó de su silla, se despojó su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Este hombre fue testigo de eso. Y aún así siguió en sus emociones, y después se atreve a decirle a Dios, por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Es que yo lo sé, como te dice, eso lo sabía yo. Mire que falta de respeto. Si yo tuviera la oportunidad de conocer a Jonás, yo le diría, da gracias a Dios que él hizo la calabacera para que te diera sombra, no para que te comiera. Porque qué actitud tremenda tenía este hombre. De verdad que, wow. Yo estaba leyendo la palabra antes de esto y yo decía, tenía ganas de meterme aquí, si pudiera meterme y sacudirlo. Hombre, ¿qué te pasa? ¿Qué espina tan grande, tan profunda y dañina tienes en tu corazón que estás con esa actitud?
No querer obedecerle a Dios, hacer lo que te da la gana. No querer predicar, porque ellos son malos, pero como yo sé que se van a arrepentir y Dios los va a perdonar, pues no, yo no quiero. ¿Quién eres tú para cuestionarle a Dios y para decirle en la cara? Yo sabía que lo iba a salvar, por eso yo no quería hacerlo. Y no te pones a pensar que Dios pudo haber levantado a otro, escoger a otro, pero sin embargo no lo hizo. Te siguió confiando a ti. Y esto es para el que está viendo, ¿verdad? Y sabe que Dios lo está llamando, te está haciendo un llamado, te ha puesto una encomienda y tú sigues dándole largas al asunto. Y tú mismo piensas, hay otros que puedan hacerlo y tal vez hasta conoces. Tú le puedes decir a Dios, no, pues usa fulano, usa mengana, mejor. No, Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar a ti. Dios quiso usar a Jonás para salvar a Nínive. Claro que pudo haber escogido otra persona. No fue escogido David para reemplazar a Saúl, aun cuando Saúl todavía era rey. Y pasaron años antes de que David asumiera el reinado. Siempre hay otra opción. ¿Qué pasó con Basti cuando no quiso ir delante del rey? La destituyeron y eventualmente se levantó Esther. ¿Qué pasó con los discípulos? Sabemos que Judas se ahorcó. ¿Ves cuando pasó? Pero no se quedaron siendo 12, por si usted no lo sabía, escogieron a otro. Matías. ¿Cuántos discípulos no dejó Pablo? Lo que Pablo recibió, el depósito que recibió, no se quedó con él. Sin embargo, por alguna razón, Dios no escogió a más nadie para hacer la encomienda de Jonás. Y evidentemente este hombre no entendió. ¿De qué tanto se perdió Jonás por sus actitudes? Por no conocer, no saber estas lecciones que hoy hemos discutido. No sé qué habrá pasado con Jonás, no me aventuré, ¿verdad? No seguí buscando a ver si la historia dice cómo él terminó, qué pasó, porque al vuelvo y le digo, el libro ahí queda. Pero definitivamente el libro de Jonás tiene una gran enseñanza, yo diría que bastante extensa. No solamente quedarse con lo que puede pasar si desobedece al Señor, si hace al contrario. Aquí hay mucho más. Porque eso de la honra que Jonás probablemente perdió, despreció, eso no estaba en mis notas normales. Eso hubo ahora. Tantos siervos y siervas en la palabra que les tocó sufrir por llevar el evangelio, por cumplir. Sin embargo, a Jonás no le pasó, porque ellos se arrepintieron al momento. No lo corrieron de la ciudad, como mencioné, no lo corrieron de la ciudad como lo hicieron a Jesús. Que le dijeron, no, vete. No lo apedrearon como le hicieron a Esteban. No lo azotaron como le hicieron a Pablo, como le hicieron a Pedro, como le hicieron a Silas. No lo metieron preso. Pudieron haberlo metido preso. ¿Y este hebreo quién es que viene a decirnos que nos arrepintamos? O pudieron haberlo metido preso. Pudieron haberlo azotado, apedrado. Pudieron haberlo decapitado. Tal vez hasta crucificado. No sé si, no tengo conocimiento si ese tipo de castigo se hacía allí en ese tiempo, pero le pudo ir mucho peor. Sin embargo, él no reconoció esa bendición que tuvo de llevar esa palabra y que fuera tan certera y tan recibida que la recibió todo el pueblo. Porque qué triste es cuando nosotros llevamos una palabra, cuando nosotros y lo rechazan. Porque duele en el corazón, no porque me están rechazando a mí,
No porque están rechazando a la pastora Libby, no están rechazando a la hermana Elizabeth, no. Es porque están rechazando a nuestro Dios, a nuestro Padre, a Jesús. Y duele cuando las vidas no quieren recibir, no quieren aceptar. Duele más cuando los mismos hermanos están en ese, vamos a decir, trance, en esos momentos y como quiera, no quieren recibir. Pero este hombre, qué bendición tuvo de ser instrumento para que toda una nación se convirtiera. Y él no lo vio así. Siguió pensando en su yo. Solamente sacrificó esa carne, ese yo, cuando fue confrontado en el barco. Y cuando entonces salió del pez, que se puso a predicar, sí llevó el mensaje, pero fuera de eso, ahí siguió en el yo. Esto lo sabía yo, Señor, que tú los ibas a perdonar, por eso yo no quería venir para acá. Qué atrevimiento. Yo hasta aquí dejo el mensaje porque no quiero extenderme y le estaría añadiendo a lo que ya el Señor estableció, lo que el Señor quería traer en esta hora. Así es, pastora, sacrificio al yo y a la carne. Tenemos que aprender eso. Porque, como yo siempre he dicho, la salvación es individual, pero no es exclusiva. Jonás definitivamente no tiene ese sentido. Así fuera que estuviese justificado porque Nínive era parte de esa nación que había cometido esos actos atroces. Pero ellos merecen la oportunidad de escuchar la palabra. Yo sé que es difícil. Y que hay gente, hay pueblos, que nos va a costar. Nos va a costar. Cuando Dios te dice, ve y háblale, dale una palabra. Si usted como que lo ha pensado y ha protestado, no se sienta mal, eso nos ha pasado a muchos. No digo todos, porque yo sé que hay siervos y siervas que han sacrificado y bien sacrificada su carne y allá van en completa obediencia, sí. Los hay. A mí me falta para llegar a ese punto. Y como digo, les hablo mi corazón y lo digo en la presencia de Dios. Hay gente que, si Dios me dice, ve, al menos un suspiro voy a hacer. Pero lo lindo es que el Señor es un Dios de oportunidades. Y cuando nos disponemos el corazón, cuando disponemos a sacrificar la carne, que mengue para que crezca el espíritu, el Señor nos llena y nos capacita. Y es cuando de momento vemos que estamos predicando, le estamos ministrando a la gente que nunca en nuestra vida nos hubiésemos imaginado. Que podemos hablarle de Cristo aunque nos hayan hecho un daño tremendo. Pero no nos podemos quedar como Jonás, pensando y protestando, ¿no? Tenemos que morir al yo, tenemos que sacrificar la carne. Si usted no lo quiere hacer, si yo no lo quiero hacer, pues ahora mismo yo de momento venía y no, yo no quiero compartir esto, Señor, yo no tengo ganas. Ay, yo estoy cansada. Yo mejor me quedo, voy a jugar con Yesel, voy a jugar con mi hijo, que ya hace par de noche no me siento a jugar con él. O me siento con mi esposo, vamos a sentarnos allá atrás, a disfrutar el patio que él con tanto sacrificio y trabajo hizo. Lo pude haber hecho, pero esta palabra ya estaba predestinada para que fuese lanzada. Y si yo me negaba,
me vestía de Jonasa. El Señor podía levantar, mira, alguien más, a saber, de otro lado del planeta, de otro lado de Estados Unidos, no sé, y se levantaba a traer esta palabra. Porque usted necesitaba escucharla. En vivo o diferido cuando llegue esta palabra. No porque yo quiera, porque quiero que me vean a mí. Porque me quiero lucir, porque nuevamente yo digo, yo solo soy una sierva inútil. Y si yo me niego a traer este mensaje, el Señor va a levantar a otra o a otro. Y el mensaje va a llegar. Va a llegar. Pero tenemos la oportunidad de decir que no, ¿sí? Ahí está la opción. Ahora mismo, el martes, el pastor Wilson me escribió, que ese es mi papá, por si no saben, me escribió, conéctate conmigo. Y faltaba poco menos de una hora. Y yo estaba aquí tirada precisamente, esa es mi cama, ahí yo estaba tirada. Todavía en pijama, con el pelo hecho un desastre. Ok, voy a peinarme. Pero yo pude haberle dicho que no. No. Pude haberlo dicho. Y él pudo haber llevado la enseñanza, el live solo. O el Señor levantaba a alguien más, ponía otro nombre en su corazón y le escribía. Entonces aquí está lo lindo. Yo le digo que no, no quiero. Ok. El hacer live, porque él no se va a detener, él no va a cortar la palabra que Dios quiere llevar a su pueblo, porque yo no quise. El Señor le pone en su corazón otro nombre, alguien más se une y después yo estoy viendo y me enchismo y me siento mal, porque así somos.